Muy buenos días, respetables hermanos, aquí en Ciudad Merliot, como a los hermanos que nos escuchan en otras partes del mundo. Damos la bienvenida a nuestra amiga Sonia, que hoy nos visita, ¿verdad? Y esperamos que sea la primera de tantas, ¿verdad? Sí. Estamos estudiando el tema de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Yo cada vez que estudio más y me voy adentrando en el estudio de esta hermosa carta, me da realmente una grata alegría, un gozo, como lo habla esta carta, que es la carta del gozo. El tema de este día que voy a comenzar, solo vamos a ver la parte introductoria. Se van a gozar ustedes mucho conforme, o nos vamos a gozar, mejor dicho, conforme vayamos avanzando en este estudio. El tema es ser o no ser. Y vamos a estarlo basando en el texto que el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ustedes saben que, o si no lo saben, yo les explico un poco, que una de las obras de teatro más conocidas de la literatura es la de William Shakespeare, conocida como el Hamlet. Yo cuando estaba en mis años de bachillerato, en el segundo, en aquel tiempo así se conocía, primero y segundo año de bachillerato, y había en ambos años la materia que se llamaba literatura, y nos enseñaban mucho el hábito de leer obras famosas, y en ese tiempo yo leí esta obra de William Shakespeare conocida como Hamlet. La frase más conocida de la obra es el comienzo del soliloquio de Hamlet. Ser o no ser, esta es la cuestión. Repito, ser o no ser, esta es la cuestión. Y voy a dar una explicación acerca de esto. El autor William Shakespeare, que vivió en 1564 y falleció en el año de 1616, era un poeta y dramaturgo inglés, autor del más influyente conjunto de literatura de la historia de la civilización occidental. Su obra, La triste historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, fue escrita cerca del año 1600. Y el soliloquio de Hamlet aparece en el acto tercero, la escena primera. Ahora bien, ¿qué es un soliloquio? Estamos en el campo de la literatura. Un soliloquio es un recurso literario por el cual una persona revela a los espectadores sus pensamientos por medio de hablar consigo mismo. Cuando usted habla consigo mismo, está emitiendo un soliloquio. Y esto es lo que se desarrolla en esta obra. Hamlet está hablando consigo mismo. Hasta donde se recuerde, estas eran palabras conocidas, pero no fue sino hasta que se entiende el dilema al leer esta
historia o esta descripción del soliloquio de Hamlet, que qué es lo que ahí se estaba debatiendo. Y lo que ahí se estaba debatiendo es que él estaba contemplando el suicidio. Imagínense qué cosas, estaba contemplando el suicidio. A través de la historia ha habido escritores que han sido fatalistas en lo que escriben. Hay un escritor conocido como Vargas Vila, colombiano, que él decía: cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Imagínense qué enseñanzas, podemos decir claramente, enseñanzas totalmente diabólicas. Entonces, al estar contemplando el suicidio, estaba tratando de decidir entre la vida y la muerte. O sea, vivir es el ser, o morir es el no ser. En el texto de esta lección, el apóstol Pablo no sabía qué era mejor, si vivir o morir. Y claro, conforme vayamos avanzando, las explicaciones se van a ir dando, por supuesto, que en varias lecciones. Siempre tenemos por costumbre que cuando comenzamos un nuevo tema lo desarrollamos de 3 a 4 lecciones. Pero noten lo que dice en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, los versos 22 hasta el 24. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versos 22 hasta el 24. La palabra griega que se traduce por puesto en estrecho, miren, hay cosas que son muy curiosas y hay cosas que a veces nosotros que estudiamos la Biblia las leemos y muchas veces no entendemos el contexto o lo que motivó a decir esto. Esta palabra griega que se traduce por puesto en estrecho se usaba para hacer referencia a un viajero que pasa por un lugar estrecho con una pared de piedra a ambos lados. Hace menos de un año estuvimos en un pueblo de Perú y hay unas calles bien angostas y sus muros son de piedra y realmente ahí solo pueden pasar personas, o podían pasar cuando fueron construidas las bestias, los animales, los burros, los caballos. ¿Ves? Entonces, cuando estoy diciendo que estoy puesto en estrecho, es una pared de piedra a ambos lados que no permite apartarse, sino seguir hacia adelante. Esa es la situación, seguir hacia adelante. Bueno, hoy podríamos decir que él estaba, una frase muy conocida entre nosotros, entre la espada y la pared. ¿Qué indica ese dicho? Usted imagínese estar en una pared y que le apunta una espada. ¿Qué hacer? ¿Cómo usted va a librarse de esa situación? Entonces, las dos paredes que formaban el dilema eran vivir y morir.
vivir y morir. Esas eran las dos paredes que formaban ese dilema. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando estoy haciendo esta comparación entre Hamlet y el apóstol Pablo? Ellos contemplaban cuestiones parecidas, pero yo puedo decirles claramente qué contraste había entre ellos. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender. Hamlet estaba considerando la muerte por su propia mano, pero el apóstol Pablo estaba dejando en las manos de Dios lo que le sucediera. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas cosas en la vida que nos vienen repentinamente, no sabemos qué hacer o qué no hacer. Y cuando usted se pone a meditar en lo que es realmente Dios y lo que le enseña nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras, usted va a aprender a poder discernir entre lo bueno, entre lo malo, qué hacer o qué no hacer. A Hamlet no le hubiera o no le gustaba, por supuesto, ninguna de estas alternativas. Estaba oprimido por la vida, pero temía la muerte. Esa es una realidad. Pero mire, todo lo contrario era para el apóstol Pablo. Para Pablo dice que ambas alternativas eran buenas para él. Y miren qué cosa más hermosa, qué cosa que nosotros pudiéramos decir esta situación en Cristo Jesús. Por supuesto que ambas alternativas son buenas para nosotros. Y yo no estoy hablando en el sentido fatalista. Más adelante me voy a referir al suicidio. Ese es algo totalmente pecaminoso. ¿Ve? Yo estoy hablando de el punto de vista del lado totalmente espiritual. Es decir que Hamlet estaba en una situación pierde. Esa era la situación para Hamlet. O pierdo. ¿Ve? Mientras que el apóstol Pablo estaba en una situación gana o gana. Miren qué diferente. ¿Por qué? Porque él lo estaba diciendo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, son muchas y valiosas lecciones las que aprendemos de este texto. Luego, los versículos 20 al 30, que son los que vamos a estar estudiando del capítulo 1, tratan directa o indirectamente con la posibilidad de que el apóstol Pablo viviera o muriera. Esa es la situación, la posibilidad de que viviera o muriera. Ustedes recuerdan, el estudio anterior llegó hasta el versículo 20, donde leímos: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, ¿qué es lo que había resuelto el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo había resuelto exaltar a Cristo, independiente de cuál fuera el resultado de su juicio ante Nerón. Imagínense, él iba a enfrentarse a su juicio ante Nerón, un emperador que está comprobado según los anales históricos era un hombre loco.
incendió nada menos que la ciudad de Roma. Y ya se pueden ustedes imaginar qué le esperaba al apóstol Pablo en este juicio. Ya hemos dado la aclaración bastante de que él estaba en la cárcel no por un malhechor, no porque hubiese cometido un delito que mereciera estar en la cárcel, sino que estaba en la cárcel precisamente por predicar el Evangelio. Y luego, claro, los detractores le habían acusado falsamente y claro, falsamente había sido llevado a la cárcel. Entonces, fuera que lo liberaran y así viviría, o fuera que el tribunal lo sentenciara a ser ejecutado. Él estaba en esa situación en una forma totalmente muy firme. Entonces, cuando estamos estudiando las Sagradas Escrituras tenemos que ir a los análisis del significado de las frases o de las palabras, porque de otra manera nos sería más difícil comprender esos análisis que nos presentan las Sagradas Escrituras. Las palabras, o por vida o por muerte, han dado origen a lo que se ha llamado, ahora lo empleo, el soliloquio del apóstol Pablo. O sea, como quien dice Pablo cuando escribe a los hermanos en Filipos, yo lo que me imagino es que él está escribiendo en la cárcel porque esta epístola es una de las epístolas de la prisión, y él en su conversación personal, él se está hablando a sí mismo. Si Dios me da vida, gracias a Dios. Si Dios me da la muerte, también gracias a Dios. Pero es porque él estaba completamente convencido de la causa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los versículos que siguen constituyen en una de las secciones más inusuales de los escritos de Pablo, cuando analizó filosóficamente qué es lo que sería lo mejor para él. Dice, ¿qué es lo mejor para mí? O si vivir o si morir. ¿Ves? ¿Qué es lo mejor para mí? Él está diciendo, o vivo o muero. Noten otra vez los versos 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Porque él estaba diciendo esto: morir iría al descanso en el Señor. Las cárceles, y más adelante vamos a leer todo lo que él había sufrido, todas esas situaciones difíciles en que había estado, todas esas situaciones, pues si él moría, se iban a terminar. Y claro que si él vivía, pues definitivamente iba a tener que soportar cada una de las situaciones que fueran dándose para él día con día. Como ya se hizo notar, a diferencia de Handel, el apóstol Pablo no estaba contemplando el suicidio. Antes estaba examinando su corazón
en relación con el resultado que prefería. Es como si el apóstol Pablo trazara una línea por en medio de un trozo de papel. Ve usted, imagínese esa página en blanco y trácele una línea vertical en medio. Y en la parte superior o en la parte del lado izquierdo suyo, como usted lo quiera tomar, de una columna estaba la frase "por la vida", y en la parte superior, o sea, a su lado derecho de la otra columna, estaban las palabras "por la muerte". Luego, pues, en efecto, él enumeró las ventajas. Es decir, nosotros, usted sabe bien, y ese dicho o declaración lo tenemos nosotros aquí en nuestra nación, los pros y los contras. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta situación que yo voy a realizar? ¿Ve? Usted analiza qué es lo que me beneficia, en otras palabras, y qué es lo que no me beneficia. Bueno, en primer lugar, veamos los pros. Por la vida, dice, por la vida. En la primera parte del versículo 21, el apóstol Pablo comenzó con una razón para vivir. Y él decía: para mí la vida es equivalente a Cristo, porque para mí, dice, el vivir es Cristo. Este es uno de los textos clásicos del Nuevo Testamento, hermanos. Se le ha llamado a este texto el corazón del libro de Filipenses, ¿ve? Porque para mí el vivir es Cristo. La expresión "para mí" es traducción de una palabra griega que aparece primero en la oración dándole énfasis. Entonces Pablo estaba diciendo básicamente esto: sea lo que sea la vida para otros, para mí la vida es Cristo. Eso es lo que estaba diciendo, ¿ve? La traducción que se conoce como de Félix dice: porque para mí significa sencillamente Cristo. Para mí significa sencillamente Cristo. En otras palabras, Cristo era el comienzo, el desafío, la motivación, la fortaleza y la meta de la vida de Pablo. Eso es todo lo que él está diciendo. Ahora viene una interrogante, y esa interrogante es para nosotros. La interrogante es: ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? Consideremos o considere cómo podríamos completar esta aseveración. Porque para mí el vivir es, y luego imagínese una línea. ¿Qué usted podría poner ahí? Bueno, pondríamos algunos de nosotros en el espacio en blanco palabras como: para mí el vivir es dinero, es posesiones, es fama, es poder, es influencia. Todo eso a lo mejor podríamos poner, que es lo sumamente vital en el mundo para usted. Entonces, ¿es Cristo o algo más? Yo le hago también esa interrogante. Entonces, no olvidemos que todos somos afectados por lo que es más importante para nosotros. Todos somos afectados en ese nivel por lo que es más importante para nosotros. Por ejemplo, nosotros hacemos nuestra parte invitando a personas a que vengan a escuchar la palabra de Dios, pero las personas son renuentes. ¿Por qué son renuentes?
porque para ellos hay otras cosas mucho más importantes. Sus negocios, los placeres de este día, la visita de su hijo o de su hija, que llega a visitarle todos los días domingos y no quiere defraudarle. ¿Ve? Esta es la realidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo consideraba la posibilidad de que pudiera sobrevivir al juicio que le esperaba, él concluyó que todo le saldría bien. ¿Por qué? Porque su convicción es que siempre estaría cerca de Cristo. ¿Ven? Su convicción es que siempre estaría cerca de Cristo. Bueno, esta es la parte que corresponde por la vida. Pero veamos ahora la parte que corresponde por la muerte. Es decir, que por otro lado, él podía no ser absuelto, no podía ser liberado, podía perder su vida. De hecho, haciendo una aclaración anticipada, se le dio muerte varios años después cuando fue encarcelado por segunda vez ahí en la ciudad de Roma. Casi todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, excepto el apóstol Juan, casi todos murieron sacrificados. Bueno, en la última parte del versículo 21, el apóstol Pablo dio una razón por la que esta posibilidad no le preocupaba. ¿Por qué? Porque él habla de la muerte. Pero ¿en qué sentido él habla de la muerte? Él habla en el sentido de que la muerte para él es ganancia. Él escribió y dijo, el morir es ganancia. Entonces en el versículo 23, el apóstol Pablo mencionó el sumamente maravilloso resultado de su muerte. Pero por el momento consideremos un resultado, por decirlo, más prosaico. ¿En qué sentido lo digo esta declaración? Es decir, hallaría alivio en la muerte. Hallaría alivio en la muerte. Mire, le voy a poner este ejemplo bien práctico. Es como un hermano o una hermana fiel, pero de repente le llega un cáncer que le está torturando, un cáncer que cuando le están aplicando sus quimioterapias está sufriendo. Sabemos de una hermana en Houston que el día de ayer le aplicaron su segunda quimioterapia y sufre mucho. Para ella el morir sería un alivio, pero fíjense bien que nosotros tenemos que entender, si estamos en Cristo Jesús, que no tenemos que ser fatalistas, tenemos que entender lo que Dios decida para nosotros en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo escribió, y el morir es ganancia. En el versículo 23, Pablo mencionó el sumamente maravilloso resultado de su muerte, pero por el momento consideremos esta situación. Hallaría alivio en la muerte. Debía estar cansado. Yo no lo dudo de eso. El libro de Filipenses tiene varias referencias a las tribulaciones que él había soportado y estaba soportando. Miren, por ejemplo, vamos a leer algunas de estas tribulaciones. Vámonos a Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y conformación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
Vámonos más abajo en el verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Verso 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y vámonos al verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, además, otros extractos de sus escritos nos dan una idea de cuán exhausto debió haber estado. En Filemón, verso 9, vamos a esta carta, que solo tiene un capítulo. Ahí nos dice en este versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces, en Filemón, verso 9, que se escribió cerca del mismo tiempo que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, el apóstol se escribió a sí mismo como Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y yo quiero que ustedes me acompañen en una lectura muy interesante. Quiero que vayamos a la segunda carta que él escribió a los hermanos en Corinto. Ahí en esta segunda carta que él escribió a los hermanos en Corinto, en el capítulo 11, vamos a leer desde los versos 23 hasta el 28. Noten lo que dice: son ministros de Cristo, como si yo estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, si hubiera alguien a quien la bendición de Apocalipsis se aplicara, ese sería el apóstol Pablo. Cuando Apocalipsis dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos. Para el apóstol Pablo, la muerte sería una liberación del pecado, una liberación de la enfermedad, una liberación de la aflicción. ¿Ve? Para él eso sería la muerte. Tengamos cuidado, sin embargo, pues, de mantener juntas las primeras y la segunda parte del versículo 21. ¿Por qué? No tenemos que protestar por la vida, hermanos. No tenemos que protestar por lo que en esta vida nos pueda venir repentinamente y que no es nada agradable a nuestra vida. Para mí, dice, él está expresando el morir es ganancia, solamente si el vivir es Cristo. Eso es lo que él está diciendo, solamente si el vivir es Cristo.
La promesa pues de Apocalipsis capítulo 14, verso 13, es para los que mueren en el Señor, para los que verdaderamente en el Señor. Yo le digo esto, vuelva por un momento al ejercicio de llenar espacios, el que le mencioné anteriormente. Y yo le hago esta pregunta: ¿qué tal si usted sinceramente tuviera que decir, porque para mí el vivir es el dinero, o los placeres, o cualquier otra cosa que no sea Cristo? He aquí algunas otras aseveraciones a completar. Si el vivir es el dinero, entonces el morir es, y yo le voy a decir después, pero espero que usted esté usando su razonamiento. Si el vivir es los placeres, entonces el morir es. Si usted no tiene certeza de cómo llenar los espacios en blanco, la respuesta está implícita en Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 16, verso 26? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces aquí viene la respuesta. Si para usted el vivir es Cristo, entonces el morir será ganancia. Esa es una realidad. Pero si para usted el vivir es cualquier otra cosa, entonces el morir será pérdida. Eso es lo que usted tiene que entender. Por eso, y fíjense bien que yo me gusta aclarar todas estas situaciones para dejar completa la enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos el apóstol Pablo, está diciendo que nosotros en esta vida no tenemos que trabajar para ganar nuestro sustento diario. El mismo apóstol Pablo dijo a los hermanos en Tesalónica: el que no trabaje, que tampoco coma. ¿Ve? Pero lo que aquí está en la disyuntiva en una forma completamente clara es cuando nosotros le damos el primer lugar a las cosas que no corresponden realmente como cristianos que somos, como verdaderos hijos de Dios. Yo no sé si ahorita hay un partido de fútbol del mundial, pero ¿qué pasaría si yo hubiera llamado al hermano Iván, al hermano Nelson, al hermano Mario? Y miren, fíjense que a la hora del culto juegan estos dos equipos y ya son las semifinales. Entonces, suspendamos y ahí tenemos el culto en la tarde, pero hay que ver este partido. Eso, hermanos, es una actitud totalmente muy de la carne. Es una actitud que no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Yo voy a parar acá. En la próxima clase voy a seguir hablando siempre estos aspectos en dos ocasiones más, en dos referencias más, por la vida o por la muerte. Pero mientras tanto, termino acá. Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude a hacer lo mejor delante de Él. Amén.